Déjeme saludar en estos momentos a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que hable con nosotros sin censura de los temas más importantes. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Escuchando, Vicente, muy interesada en la carta que acabas de leer y bueno, pues encantada de escucharlos como siempre. Oiga, y bueno, pues abriendo con fuego, ¿quiénes son los intelectuales de este país? Porque muchos desde la derecha, desde el conservadurismo, desde el panismo, muchos desde la ignorancia, se burlan que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya incluido entre los personajes con congruencia que siguen defendiendo la 4T, incluya moneros como Helguera, el Fisgón, Hernández, a personajes como Epigmenio Ibarra, como Pedro Miguel, mientras los contrincantes son los Krause, los Aguilar Camín, los Castañeda. ¿Quiénes son los intelectuales y quién los define como tal, doctora? Porque me parece que la gente de a pie hasta se siente molesta de que haya personajes que crean, como diría mi nana, que en paz descanse, que se sientan la divina garza y crean que están por encima de ese pueblo que tiene también un voto como ellos, doctora. Fíjate que es un debate muy interesante que siempre ha estado en nuestras sociedades, no te creas, pero es esta cuestión que tiene que ver con que como profesión, como oficio, como forma de vida, bueno, siempre se ha destacado algún grupo de personas que se dedican a la parte de el pensamiento que se plasma en sus escritos, en sus cátedras, en un quehacer que busca, digamos, alimentar a la sociedad en la que vive para tratar de interpretarla, analizarla, y bueno, con observaciones de carácter, pues sí, digamos, que tienen un acervo académico muchas veces, pues se permite que esas personas, esos oficios, esas profesiones, puedan pues aportar mucho a la sociedad en que vivimos, en cada país del planeta, en cada época en que se pueda mencionar. El asunto aquí con los intelectuales tiene que ver con que ya se ha vuelto un grupito, se ha acabado volviendo como que no entra cualquiera en la idea de lo intelectual. Como yo mencioné, es como un oficio, una profesión, un tipo de dedicación laboral a la que algunos pues pueden dedicarse, porque no cualquiera tampoco. Pero dicho eso, acá se ha acabado volviendo un tema en el cual, para ser intelectual, me decía alguien, es que sales en la tele, casi que eres parte de toda una planeación en la cual tienes, digamos, una proyección permanente a través de los medios de comunicación masiva, reflectores que te permiten permanentemente estar en esa discusión pública que se ha dado desde hace mucho, Vicente, porque las personas que hoy oímos con mayor resonancia en estos medios de comunicación masiva han tenido estos reflectores desde hace mucho y son plumas en algunos casos muy congruentes, ¿no? Con una capacidad también de escribir muy, digamos, que permite traducir algunos mensajes de manera interesante, importante. El problema es que se alinearon. Y el problema de esta alineación tal vez no es que no se hayan alineado, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora se alinearon en contra. Antes estaban alineados, pero digamos, muy acorde a lo que el sistema iba necesitando, que era un tipo de crítica, pero muy elegante, muy mesurada, y siempre desde una lógica en la que se suponía que su superioridad casi académica les permitía hablar en términos teóricos. Perdóname, Vicente, pero en este país, si a esas vamos, hay muchísima gente con ese perfil. Y lo que han hecho es que se ha vuelto un grupito, y este grupito son los que o se mencionan como intelectuales o se quedan siendo los únicos que son la referencia para el gran público, digamos. Y a mí lo que me parece es que justamente en esa disputa, bueno, pues ya, son un grupo contra otro, porque tampoco yo te diría ahí, tampoco intelectuales en esta idea de oficio, de profesión, de dedicación laboral, no solo los que menciona el presidente son personas que pueden ser afines a los cambios, a la profundidad de la necesidad de modificar la situación que hemos tenido en este país por muchos años. Él también menciona solo al grupo que él conoce y que también en eso pues descarta muchos otros
que con sus plumas, con sus dichos, han aportado enormemente desde sus propias trincheras, de Vicente. Entonces, ahí también me parece que pues se quedan en estos niveles donde un grupito contra el otro, y creo que habría que ampliarlo. Lo que a mí me molesta mucho es esta insistencia en que para ser intelectual en esta lógica contemporánea mexicana, por lo menos, parece ser que se reduce a estos que salen en la tele, o en todo caso ahora a los que menciona el señor presidente. Y ahí es donde creo que hay que ampliar el debate, hay que ampliar incluso de qué estamos hablando por intelectual. Decía yo, bueno, pues puede ser alguien con mucha formación académica o nada, pero tiene esta capacidad de analítica que le ha permitido hacer de su oficio, de su labor de vida, bueno, pues el uso de su aporte, de su inteligencia, de sus análisis para, digamos, para vivir, ¿no? Prácticamente. Entonces, ampliaría yo ese concepto y trataría de zafar, y les pediría que no lo permitamos, en creer y seguir insistiendo en que intelectuales son estos intelectuales, ¿no? De la tele. No nos dejemos avasallar por eso, porque claro, son a los que vemos, a los que oímos, a los que se repiten entre ellos mismos permanentemente, y creo que eso es parte de lo que también hay que ampliar, hay que abrir. Y por ahí hay una disputa que es interesante, Vicente, porque se están peleando ya no solo ideas analíticas, sino posiciones y privilegios que cada grupo, y en este caso pues un grupo que claramente se volvió oposición y su dicho está más que sustentado en todos los días decir algo muy dorado de digamos de análisis y de incluso esta cosa muy conceptual desde la teoría, pero no nos dejemos avasallar, Vicente, porque también ni te creas, ni son los únicos, ni además son los únicos que podrían en todo caso argumentar de una manera elaborada ciertas ideas que creo que se están quedando en el caso de esos argumentos ya muy rebasadas, ¿no? Bueno, ni quiero repetirlas para no darles lugar acá, pero pues ya sabemos, ¿no? Los que insisten en que si el totalitarismo, defínanme el tema, en que el populismo, defínanme el tema, que si esto ya es una dictadura o no, a ver, ¿de qué estamos hablando por dictadura? ¿Cómo definen democracia? O sea, ¿me entienden? Vamos a dejar ya que ese discurso se ubique donde debe estar y no permitir que tenga la única voz cantante en esta sintonía, digamos, de un debate mucho más ampliado, Vicente. ¿Estará usted de acuerdo que también es necesario exhibir a estos personajes porque están más actuales que nunca y están más metidos que nunca? Por ejemplo, uno de estos intelectuales que critica el presidente Andrés Manuel López Obrador es Enrique Krause. Álvaro Delgado acaba de publicar en Sin embargo MX, el jefe de investigaciones de la revista digital, que la UDG, la Universidad de Guadalajara, pagó cerca de $1.5 million de pesos a Clio de Enrique Krause para la generación de un documental que sea crítico de la 4T. Por eso yo insisto, no es por hacerle el caldo gordo a estos personajes, pero cuando salga el documental sobre el populismo y le quieran poner en la torre o confundir a la gente, el pueblo debe saber quiénes están detrás del financiamiento de estos esfuerzos contra la 4T, doctora. Fíjate, Vicente, todos los caminos nos llevan a la estafa maestra. Ahorita estás mencionando un caso, pero paradigmático, del uso de las instituciones públicas, las universidades, que al final han servido como caja chica para sus directivos en algún momento. No estoy diciendo que todos, pero claramente aquí en el tema de la estafa maestra sabemos muy bien que ese uso hubo desde muchas universidades públicas para que, en su caso, o rectores o directores, lo que haya sido, usaran, aquí estamos hablando de más de $1 millón de pesos de dinero destinado a un video que digamos se cubre con esta cosa de un trabajo académico. Otra vez volvemos al tema, ¿no? Un trabajo intelectual. Y con eso tú puedes encubrir una cantidad de cosas que al final tienen un sesgo de partidismo, de incidencia política, que digamos sería válida si la financia quien lo está promoviendo y es cosa de esa persona. Pero el problema es cuando hay ya todo un uso de las propias instituciones, y en este caso del Estado, pero que están siendo además ocupadas por mafias hasta familiares, mafias de poder local,
que han hecho de esas instituciones académicas, pues a su vez, no solo botín, sino como te decía, cajas chicas. Entonces, claro, cuando de repente sale un video que tú puedes decir, oye, pues qué interesante, un video, pues como no lo vemos de historia o te decía yo, conceptualmente, pues creo que es una forma ahora de aprender muy interesante, muy lúdica, muy gozosa, viendo estos documentales maravillosos que hay. El problema cuando ya tienen una firma, Vicente, tienen una intención y además no son pulcros en el manejo realmente del origen, ni lo dicen. Porque entonces podrían decir, le fue financiado, bueno, espérame, ¿y por qué a ese grupo y no a sus profesores investigadores que tienen las propias universidades? ¿Por qué se deja a profesores o a intelectuales, otra vez estoy usando la palabreja, de otros lugares que hagan el trabajo que en todo caso se supone que es el presupuesto para lo que tendría que estar destinado de cada institución? Entonces, volvemos al asunto en el cual el manejo que ha tenido volverse propiedad privada, las instituciones de quien las controla, también es parte de una discusión que se tiene que abrir y fuerte, Vicente. En el caso de las instituciones de educación, pues bueno, obviamente ya la estafa maestra, por eso yo te decía, todos los caminos nos llevan a esa estafa maestra, porque fue el móvil, fue el modus operandi que además con esto, pues porque tenemos una confianza en las instituciones académicas, una respetabilidad, un prestigio que se han ganado a nivel nacional, pues con esto se quiso encubrir, porque, pues, o sea, como que no lo cuestionan por ese lado, y es lo mismo que estamos viendo con este video que tú mencionas. Al final, bueno, si lo está avalando una institución pública o está reteniendo ese recurso, si eventualmente sale el dato, bueno, se entiende que es algo que está cubierto de digamos, intelectualidad, de una cosa más compleja. Y pues no, lo que estamos viendo es el golpeteo, Vicente. Y ahí es donde me parece que otra vez vale la pena entrarle a la discusión y que se hagan cuentas claras. ¿Cuál es el objetivo y la razón, digamos, que justifica que esa universidad haya dado ese recurso a un, investigador ajeno a la propia institución? Ya no eso te diría, tendría que justificar por qué le encargan a otro de fuera de ahí un trabajo, vamos, si fuera estrictamente, y neutralmente académico el producto. Entonces, como no lo es, Vicente, pues digo, se vuelve un escándalo. Y ahí es donde creo que se empiezan a ver muchos frentes, que no es la corrupción burda que hemos conocido siempre aquí, la más sucia, ¿no?, que nos imaginamos y que tenemos ya constancia cada vez más clara, sino es esta más subliminal, más oculta, más que pasa por otros códigos que de repente pues son bastante más sofisticados, porque mira que usar a las instituciones académicas públicas es ya palabras mayores, Vicente. A ver, doctora, permítame analizar con usted esto aún más profundamente. Ahorita hablamos de vacunación, ahorita hablamos de lo que usted quiera, pero déjeme retomar esto porque le encuentro un hilo conductor. Ahí le va. Y grábeme, don David. Como contexto, lo que publica Álvaro Delgado en la revista digital electrónica Sin Embargo MX. La Universidad de Guadalajara, la UDG, cuyo jefe máximo es el exrector Raúl Padilla, pagó casi 1,5 millones de pesos a la editorial Clio, dirigida por el historiador Enrique Krause, para producir conjuntamente un documental ¿sobre qué? Sobre el populismo y hacer una ponderación crítica del gobierno de la 4T. ¿Sobre qué era el documental? Sobre el populismo. Bueno, ayer, que el INE, el Instituto Nacional Electoral, puso este tuit: te esperamos hoy en la presentación de Yo, el pueblo, cómo el populismo transforma la democracia. ¿Qué? Ahí le va otra vez. ¿Cómo el populismo transforma la democracia? Con la participación del consejero Ciro Murayama, en el marco de este evento virtual, Filey 2021, del 23 de abril al 2 de mayo. A ver, ahí le va el hilo conductor. Ciro Murayama, para ser crítico
del populismo, el consejero del INE, señalado de ser un árbitro sesgado para apoyar al PRIANREDE contra López Obrador, contra Morena y contra la 4T. ¿De qué va a hablar? ¿De populismo? ¿De qué es el documental que le están pagando a Enrique Krause de la UDG casi $1.5 millones de pesos? Sobre el populismo. Por favor, compañeros, veamos y escuchemos, porque esta es una transmisión abierta, promovida por el INE, es de INE TV esta transmisión, con Ciro Murayama, precisamente en su papel de golpeador de López Obrador y de la 4T, y lo analizamos con la doctora Leticia Calderón Chelius. Échele, Ceci. Cómo el populismo transforma la democracia. Nadia Urbanati estudia el populismo como proyecto de gobierno que transmuta los principios y reglas de la democracia al grado de desfigurarla. La autora identifica que el populismo no es sinónimo de fascismo, pero que comparte bordes borrosos con este y la democracia, situándose a medio camino entre ambos. El populismo aparece como un parásito que se engendra y crece en la democracia, pero que también se extingue en ella, abriendo paso a otro régimen, quizás autoritario, dictatorial o fascista. El fenómeno del que se ocupa Urbinati, si bien puede rastrearse desde el siglo XIX, es el que se ha extendido en los últimos años tanto en democracias occidentales consolidadas como en las emergentes. Propone leer al populismo como una estrategia para llegar al poder que emplea procedimientos democráticos con fines no democráticos, cuya esencia es la negación de la legitimidad del pluralismo político y de los mecanismos de intermediación entre gobierno y sociedad. Los populistas pueden ser de izquierda o derecha, no necesitan un programa de políticas claro, basta con que usen un lenguaje de condena, que acusen a los enemigos del pueblo de corruptos e inmorales y que declaren que el líder populista está decidido a llevar al pueblo al poder. Urbinati se interesa por analizar y discutir no tanto lo que el populismo es, sino lo que hace una vez que gobierna, cuando trastoca el significado de mayoría para volverse una suerte de mayoritarismo, donde las opiniones y las decisiones que se oponen al pueblo populista son castigadas, ridiculizadas y rechazadas como una conspiración de las élites. El populismo deviene en exclusión de las minorías políticas y en negación de la discrepancia. En el populismo, en vez de la representación de la pluralidad por el Parlamento, se pretende la encarnación del pueblo en el líder. La diversidad de actores se sustituye solo por dos jugadores: el pueblo y el líder. La consecuencia es que un líder populista en el poder debe crear una nueva forma de democracia para sobrevivir, y esto a su vez crea el riesgo de que el líder destruya las instituciones y los procedimientos democráticos de manera que resulte fatal para todo el sistema político y administrativo. Ello hace imposible la estabilidad en y de un gobierno populista. Cito: el populismo en el poder está condenado a ser desequilibrado, como si estuviera en una campaña permanente o a convertirse en un nuevo régimen. No puede darse el lujo de ser un gobierno democrático, entre otros, porque la mayoría a la que representa no es una mayoría entre otras, es la buena que existe antes de las elecciones y al margen de ellas. Fin de la cita. Si bien el populismo no prescinde de las elecciones, tampoco les concede su cualidad como procedimiento fundamental que permite la expresión y recreación del pluralismo intrínseco a las sociedades complejas. Para el populista, las elecciones no producen reconfiguraciones políticas, sino que constatan la existencia de una mayoría auténtica, afirmando así la legitimidad no solo numérica, sino moral del líder y de los suyos sobre el resto. Se podría decir que el populismo utiliza las elecciones como plebiscitos y al hacerlo las desfigura, nos dice nuestra autora. No sorprende entonces el inexistente compromiso democrático de los populistas con los resultados electorales cuando no les favorece. El populismo tiene fobias persistentes hacia el sistema de partidos, los medios de comunicación, los intelectuales, que invariablemente identifica con la élite, con el sistema y como un obstáculo a su causa. Un común denominador de los populistas es su airada denuncia de la corrupción,
pero también lo son la extendida práctica del nepotismo y el reparto de favores a cargo de los recursos del Estado para preservar su mayoría. Ya, a ver, Un rasgo adicional. Ceci. Doctora, ¿ha quedado claro el hilo conductor? Parecieran lejanos los personajes para muchas personas, pero no sé si estoy exagerando y métame un coscorrón si usted piensa de otra manera. Ya sabe que somos amigos y la quiero mucho y la respeto mucho, pero he encontrado este hilo conductor con lo que destapa Álvaro Delgado de un documental que ocuparía a Enrique Krause para hablar del populismo y ser críticos de la 4T, y las participaciones en estos foros de Ciro Murayama, dizque parte del árbitro imparcial, pues para citar a una autora o leer estas diatribas. O ¿qué piensa, doctora, de esto que propongo como reflexión? Vicente, es que el populismo se ha vuelto el mantra de nuestros, digamos, intelectuales visibles en esta lógica que mencionaba yo antes, de que son los que la televisión enarbola o los que son personajes públicos por una serie de razones. Entonces, se vuelve un mantra que repiten incansablemente, pero además, con esta idea, incluso en su propia observación conceptual, dice, bueno, pues puede haber un populismo de derecha, puede haber un populismo de izquierda, de democrático o autoritario, o sea, es un concepto amplio. En todo caso, y mira que hay gente que es experta en esto, podría discutirlo con muchas referencias y por horas y horas. Aquí lo que me llama la atención, y fíjate que es muy reciente y es de estos últimos días, es la aparición de esta información del video de Krause, financiado por una institución pública mexicana que en todo caso, insisto, tendría que haber destinado el recurso primero a quien dentro de su institución podría haber hecho un trabajo al respecto. Bueno, luego, el libro de Bartra también habla de lo mismo. Un libro que apareció hace mes y medio, y que ha tenido todos los reflectores de manera interesante. Ese libro la gente no lo ha leído, solo lee el título, pero no ha leído su contenido. No me voy a extender en eso, pero un día platicamos al respecto. Por cierto, nada más, doctora, nada más para acotar, el libro, a la presentación del libro fue invitado Ricardo Anaya. Ya con eso dijimos todo, perdón. Y luego se quejan de que el presidente López Obrador lo señala en la mañanera. Perdón, doctora. Y no solo deja tú quien lo invite, ¿no? El asunto, digamos, que no es cualquier cosa, por supuesto, pero es la cantidad de reflectores que ha tenido un libro que, insisto, si alguien lo lee, se va a dar cuenta que son las reflexiones que el autor hizo en sus editoriales, en sus columnas que escribió durante varios meses, incluso un par de años, en el periódico Reforma, en las cuales, por cierto, no le atina a una sola de las observaciones que él está suponiendo que va a ocurrir. Él dice, no va a haber forma de que gane en la oposición porque el PRI es muy fuerte, ¿no? Bueno, y después dice, bueno, creo que me equivoqué porque no voy a alcanzar a ver. No le atina a una sola. Entonces, no les invito a leer el libro, pero yo con mucho gusto les adelanto que es un recopilado de las propias columnas del señor, del doctor Bartra, que después él a su vez reanaliza. Entonces, digamos, el título es lo que es interesante, pero yo lo quería juntar también con otro detallito de esto que tú estás tratando de ver como un hilo conductor, que no es tan simple, porque tienes toda la razón, hay conexiones. Aparece un tuit ayer de Leo Zuckerman, que, digamos, trata de jalar a su artículo en difusión en este momento, pero el detalle es que él dice, si la mayoría, al final de cuentas, no se gana por elecciones, bueno, quienes se oponen podrían imputar que la intervención del presidente tuvo una clara influencia en ese resultado, y con eso, bueno, descalificar al proceso electoral. Vicente, es gravísimo lo que estamos oyendo, porque si te das cuenta, hay veces, una por aquí, una por allá, y al final todas están hablando de una noción que tiene que ver con que la democracia era, hasta que empezó este sexenio, digamos, el proceso electoral que lleva vía las urnas a quien el pueblo quiere, efectivamente, que me disculpen, pero eso está hasta en la Constitución de Estados Unidos. La primera palabra que se menciona tiene que ver con el pueblo. Entonces,
aquí el asunto interesante es cómo ya se volvió esta democracia pues no tan cómoda, porque resulta que cuando no hay forma de darle la vuelta, ahora hay una forma, Vicente, es con amparos. Ahora están usando el Poder Judicial para vía de los amparos detener lo que antes era imposible detener con amparos. Leyes, iniciativas que se impusieron y que aunque hubo amparos, no se lograron detener y ahora todos los amparos se aprueban. Bueno, dicho esto, esta presentación que tú me pusiste aquí del libro del que está hablando el consejero Murayama, es interesante porque se utilizan palabras muy, digamos, que redundan en esta idea de que el populismo es esta cosa oscura que no entendemos, es ese líder carismático, maligno, que en el fondo lo que quiere es controlar las mentes de las personas y que no nos damos cuenta, porque además somos ciudadanos inocentes y tarados, ¿verdad? Seguramente nos dejamos llevar por ese líder mesiánico, que es la otra palabra favorita, que va contra la democracia, que entonces, bueno, se contradice porque si ese líder llega a partir de las urnas, pues entonces tal vez todo el proceso o todo el modelo tendría que ser revisado, porque entonces si la propia democracia construye a sus propios monstruos, como suele ocurrir con cualquier sociedad, por supuesto, bueno, quiere decir que también construye sus candados, Vicente, y sus candados son el proceso electoral, que aquí este buen hombre menciona como, bueno, el uso plebiscitario del liderazgo. Bueno, discúlpame, Vicente, pero esta gente tiene años trabajando proceso electoral para saber muy bien que toda elección intermedia tiene una parte de plebiscito, en el sentido de que ratifica o cuestiona, como ha ocurrido la mayoría de las veces, el ejercicio ya en el poder de quienes están en dicho poder. Entonces, sí me parece muy grave, y por eso el hilo conductor nos lleva a que empecemos a marcarlos y a jalar los hilitos. Uno lo dice en un tono, otro lo dice de otra manera, y hay que estar precavidos, porque es una construcción que parece muy, retomo otra vez la palabra, intelectual, muy conceptual, y que que empieza a generar todo un discurso que, claro, se cubre de una sapiencia y de una forma de mostrarlo que quienes no estamos en ese expertise avasalla, Vicente, y no hay que permitirlo, porque en realidad está engolosinado en ese discurso. Fíjate, el populismo no es eso que pensamos, pero los bordes borrosos que pueden llevar al fascismo, que es parasitario. Y las palabras, Vicente, mira, me lo voy a echar con calma este video, porque creo que lo que hacen es justamente como el vendedor de feria, que ¿dónde quedó la bolita? Y ahí es donde empezamos a caer y repetir conceptos que ni son lo que están diciendo, y en todo caso son construcciones justamente conceptuales para tratar de ubicar un tipo de gobierno, otro tipo de gobierno, pero que no necesariamente pueden encasillar el ejercicio del poder, Vicente. Me parece bien grave lo que estamos viendo. Precisamente sobre lo que escribió Leo Zuckerman en Excelsior, de donde es director editorial Pascal Beltrán del Río, leo, y lo voy a citar, doctora: si a Morena y partidos satélites le va bien en las próximas elecciones de junio, la oposición podría buscar la invalidez legal de estos comicios presentando las pruebas de la intervención abierta del presidente López Obrador en las campañas. Escribe Leo Zuckerman. Por eso no es poca cosa que Juan Pablo Gómez Fierro, el juez segundo de competencia económica y telecomunicaciones, sea el juez detrás de estos recursos de amparo que están presentándose ahora contra el padrón de telefonía. Ya ha impugnado presidencia, pero es el mismo juez que metió las suspensiones definitivas contra la reforma eléctrica aprobada y enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí va esto: el primer tribunal colegiado en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, hizo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 160/2021 a fin de que examine si las suspensiones definitivas y con efectos generales otorgadas por el juez Gómez Fierro contra
la ley de energía eléctrica son legales. Las suspensiones fueron impugnadas y por la Cámara de Diputados mediante recursos de revisión incidental. Usted le ha pegado al clavo. Ya están construyendo algunos un discurso que podría llevarnos al 7 de junio a ver a personajes como este juez, no estoy diciendo que este en particular, pero como este juez, Juan Pablo Gómez Fierro, presentando argucias legales contra el proceso electoral. Qué miedo, doctora, pero si no lo hablamos aquí, ni modo que lo hable Leo Zuckerman y Jorge Castañeda y Aguilar Camín y Krause y Ciro Murayama. No, mira, es que el credo democrático llega hasta donde sus privilegios empiezan a tener que ceder en algo. Es increíble cómo se está construyendo una narrativa y ante la cual efectivamente hay que reaccionar y tratar de ver los clavos que se van soltando por ahí y por allá y que están realmente muy calientes, Vicente. ¿Por qué no cerramos, doctora, con su visión de la vacunación contra el COVID-19? Ya se ha anunciado que se abre el preregistro para las personas, los hombres y mujeres, los mexicanos y mexicanas de 50 a 59 años de edad. Y por más que critiquen y por más que Ciro Gómez Leiva y David Páramo le pida a la gente que pueda irse a vacunar a Estados Unidos, el propio Ciro Gómez Leiva, el propio Gabriel Cuadri, el propio Rubén Aguilar, el propio Sergio Aguayo, todos estos personajes se han vacunado y han tenido que reconocer, porque no hay forma de contarlo de otra manera, que la vacunación avanza. Y peor aún, le pongo esta cereza al pastel para escuchar su reflexión. Por favor, cuiden a Lili Téllez. Ha de estar muy alterada luego del anuncio de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, que México empezará a envasar la Sputnik V, la vacuna rusa, en nuestro país. Carambas, ¿ya le pedirían su opinión a Lili Téllez? Nótese mi sarcasmo, doctora. Fíjate, Vicente, que voy a hilar esta reflexión de las vacunas con el tema anterior del populismo, porque justamente esto contradice este discurso en la medida en que tú tienes un gobierno eficaz y eficiente para un tema que preocupa al planeta. Entonces, de repente resulta que de hecho a saber cómo le están haciendo, pero están comprando vacunas, están tratando de echar a andar de estas plantas que se destruyeron, y que digo, vaya que eso no les importó, ¿verdad? Pero todas estas plantas que producían vacunas y dosis contra los venenos que hay en el país, ¿no? Porque también todos estos insectos que producen enfermedades tremendas, bueno, esta industria en México era potente, era fuerte. Entonces, ahora echar a andar de nuevo toda esa industria se está llevando su tiempo, pero efectivamente está permitiendo que en el país se pueda envasar, ya se está envasando, pero que se vaya a seguir, porque acuérdense que esto del COVID, aunque se logre un cierto equilibrio, no se va a desaparecer, ya llegó para quedarse con nosotros, y seguramente nos vamos a tener que estar vacunando pues cada año, vayan ustedes a saber, eso yo no lo sé, pero seguramente va a haber un periodo como lo hacemos con otras enfermedades, con otros males. Entonces, lo importante es irse preparando para ya vivir junto con el COVID por el resto de nuestras vidas. Dicho eso, pues el gobierno ha mostrado eficiencia y efectividad. Y claro, los críticos que estaban, como locos de que no, aquí no hay vacunas, lo único que se ha demostrado es que, primero, el acaparamiento de Estados Unidos ha dado hasta para el turismo COVID. Entonces, quien no puede esperarse, pues que vaya a Estados Unidos, y lo han hecho, y mira, la verdad nos quita una presión, no hay ningún problema. Pero el otro es que justamente en términos más de discurso, pues contradice esto que trataríamos en el imaginario de decir, no, un líder malvado, cruel, despiadado, que lo que quiere es controlarnos las mentes, ¿no? Y entonces le decimos populista. Pero resulta que logra, a diferencia de otros gobiernos, no quiere decir que esto no vaya a poder repuntar en algún momento, nos lo están advirtiendo, pero por lo menos ahora ya logramos un cierto equilibrio que nos está permitiendo poco a poco regresar ya a las calles, a los parques, eventualmente a los trabajos, a las escuelas,
Y eso en términos políticos se llama eficacia, eficiencia. Y entonces, bueno, ¿me entiendes? Tienes frente a un discurso alarmista que pretende asustar y darle un nombre a ese monstruo malvado, tienes un gobierno que, bueno, tiene un montón de defectos también, Vicente, tampoco vamos a estar diciendo así que no, pero el último que no tiene, por lo menos en este tema, es haberse quedado sentados o robarse el dinero como lo hicieron con la H1N1, quienes estuvieron a cargo de ese tema hace 11 años, Vicente. Entonces, aquí es donde empezamos ya no en una lucha de discursos, sino también de cuestiones concretas. La pura imagen, y tú mencionaste, porque ahí entro ya yo, Vicente, en la vacunación de los 50-59, pues ahí vas a ver la fila de toda la bola de que nos vamos a estar formando para que nos vacunen y poder sentir que empezamos a respirar ya con un poquito más de calma, pues porque todo el mundo lo que queremos es eso, que lograr, digamos, controlar la bestia del COVID, ¿no? Entonces, creo que son imágenes muy fuertes. También tú mencionas de algunos de estos intelectuales que han ido a vacunarse en todo su derecho, porque es un servicio universal, no tendría por qué no serlo, pero al mismo tiempo, pues implica hacer uso de ese Estado, pues que para eso es, porque el Estado tiene que existir, y si algo, y con esto cierro, Vicente, si algo ha demostrado esta pandemia, es la necesidad de tener un Estado a cargo, digamos, de la población, en el sentido de que la salud, la educación, los servicios públicos básicos no los va a hacer ningún privado, o el nivel de negocio que va a querer sacar va a condicionar ese servicio, y por tanto se necesita la presencia del Estado para este tipo de cosas y mucho más, pues, porque la desigualdad no se quita nada más así, ni por lo menos no se contiene, sino hay también instancias que están al frente y tratando de darle a los desiguales lo que les permite tener un acceso a bienes que al final de cuentas el dinero no es todo lo que puede permitirlo, ¿no? Entonces, sí me parece que la propia narrativa que construyen los hechos es una imagen muy potente para poder hablar de esa otra narrativa que se pretende construir con estos que hemos visto, ¿no? Clavos calientes que vemos uno, otro y otro, pero que no son inocentes, Vicente, y qué bueno que los estamos desbancando desde aquí. Doctora Leticia Calderón Chelius, como siempre, mi admiración, mi respeto, mi cariño. Gracias por compartir con nosotros todos los martes aquí en Sin Censura, y espero que cada vez sean más las personas que te siguen en Twitter en @LetiChelius, @LetiChelius. Es la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, quedemos al pendiente. Abrazote para todos, Vicente. Hasta luego. Gracias. Experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando sin censura.